Muy buenos días a todos aquellos, ¿verdad?, que nos están sintonizando por la red social o por Radio Voz 106.3. Te doy los teléfonos en cabina: 5932-9128. Lo repito una vez más: 5932-9128. Como cada 8 días, ¿verdad? Es un placer, es un privilegio el podernos sentar en esta cabina de radio para poderte hablar de buenas noticias, para poderte compartir de la palabra viva y eficaz, ¿verdad?, que está escrita en este libro que se llama Biblia. Que ¿para qué está escrita? Para nuestro diario vivir, para nuestro diario caminar, para las decisiones que tenemos que tomar, para aún aquellas cosas, ¿verdad?, que tenemos que enderezar en nuestro diario vivir. Y como te lo digo, podría seguir hablando, pero bueno, Gina. Hola, muy buenos días. Dios les bendiga en esta mañana tan buena, ¿verdad? Tan fresca. Ayer hizo un poquito más de frío, pero estamos contentos en esta mañana, aún, ¿verdad?, sabiendo que estamos en este lugar compartiéndote de buenas noticias. Y pues te damos los teléfonos en cabina por si tienes alguna petición, algún comentario: 5932-9128, 5932-9128. Si tienes alguna petición, ¿verdad?, juntos oraremos, aún esperando, ¿verdad?, que Dios sea escuchando nuestra oración. Y pues aún, ¿verdad?, te damos la bienvenida también, y también te invitamos que si estás cerca, ¿verdad?, de gente nueva para las naciones, es en Jaltenco Recursos, ¿verdad?, calle Rosas de Guadalupe, Colonia Potrero del Rey, en Recursos Hidráulicos, dándote la bienvenida, ¿verdad?, ahí en nuestra iglesia. Es que Gina todavía se pone nerviosa, ¿verdad? Dándote la bienvenida, dice nuestra pastora: si tienes un lugar, ¿verdad?, que donde te hablen palabra viva y te queda lejos, ¿verdad?, Recursos Hidráulicos, pues busca, ¿verdad? Busca, es necesario. Sabemos que los días son malos y que necesitamos, ¿verdad?, aprender de la palabra, aprender aún de la verdad, de aquel que nos enseña día a día, ¿verdad?, a nuestro diario vivir, nos enseña nuevas cosas. Yo estoy sorprendida, ¿verdad?, porque la palabra de Dios realmente te confronta, te enseña, ¿verdad?, lo que realmente tú tienes que aprender. Y platicaba con alguien y yo le decía: no es fácil tomar la decisión, el ser obediente, el pensar, el confrontarte, el creer, ¿verdad? Porque muchas veces la confianza y la fe, muchas veces la esperanza se pierde. ¿Por lo que uno pasa? Por las situaciones difíciles, por los pleitos, por las pérdidas, por tantas circunstancias difíciles que el ser humano, ¿verdad?, llega a pasar. Decía alguien: la vida es dura. Y yo le decía: ¿qué crees? Que con mi Dios, le digo, con nuestro Dios no es tan dura. Y me decía: ¿cómo? Y yo le decía: mira, la vida tan desordenada que llevamos muchos años, y realmente el llegar a corregir, a ser instruidos, digo, porque mira, muchas veces la obediencia, muchos no queremos obedecer, cuesta trabajo. Yo le decía, ¿verdad?, a esta persona: así como tú me estás comentando y me dices, me cuesta trabajo perdonar, es que me lastimó, es que me hizo, es que me engañó, es que me rompió el corazón, es que esto, es que el otro. Yo le decía: ciertamente cuando tú llegas a Dios, sí, vienes de un mundo, yo le decía, de un mundo, de una vida ciega, ¿no?, en el cual tú eres como un animal. Y se reía, porque en la mañana que platicaba con él, yo le decía: eres como un animal irracional. Y se reía y me dice: ¿por qué me dices eso? Le digo: porque la Biblia así lo llama. Y se me quedó mirando, ¿no? Y le digo: ¿ya ves cómo no lees tu Biblia? Le digo, y yo me lo vacilaba, ¿no? Y le decía: ¿y eso que dices que eres cristiano? Le digo: ¿cómo es de que eres cristiano y no lees la palabra? Le digo: te invito a leerla. Y como ya se me hacía tarde, le decía, ¿verdad?, busca de Dios. Tú y yo sabemos que tú necesitas a Dios. Tal vez, ¿verdad?, has pasado por diferentes etapas, circunstancias, días difíciles,
has soportado, no sé. Yo le decía, no sé. Le digo, pero algo que sí te puedo decir, digo, es que seas obediente. Y yo le decía de rápido, le digo, lee Lucas 6:46, porque me decía, es que me ha ido mal, Gina, me ha ido mal. Que yo le decía, ¿por qué no has ido a la iglesia? ¿Por qué nada más fuiste un día? Y me decía, es que me ha ido mal. Y yo le decía, porque tú necesitas buscar a Dios. Tú sabes de qué tienes necesidad. Y le digo, ¿por qué? Le digo, ahora entiendo por qué dice la palabra de Dios en Lucas 6:46, ¿no? Me dices, Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Tienes que obedecer, tienes que ir a la iglesia. Y le digo, lee ese versículo. Y se me quedaba mirando, ¿no? Y hasta me dijo, te pasas, dice, ¿por qué me dices animal irracional? Le digo, es que tienes una sabiduría animal, terrenal, diabólica. Y lo dejé pensando y me dice, ay, a ver, explícame. Le digo, no, es que ya tengo prisa. Le digo, te esperamos el viernes que hay servicio. Y yo podía ver, ¿no? Que él está pasando por una situación difícil. Pero también sé que yo le decía a Dios, es necesario que tú nos pruebes el corazón, y aún en la palabra lo habla. Es necesario que tú nos moldees y nos saques el carácter realmente de lo que uno tiene que hacer, uno tiene que lograr, de lo que uno se tiene como persona que realizar. Me dejó una buena enseñanza que yo pude ver a alguien, ¿verdad? Que en la cual en el transcurso del camino sufrió, ¿verdad? Tuvo pruebas, tuvo luchas, tuvo adversidades. Decía, ¿no? Chillé y chillé y chillé, pero realmente ves la realidad y ves cómo a esa persona ha madurado, ha crecido, y dices, es necesario. Ahora entiendo a Pablo, ¿no? Que dice las pequeñas y leves tribulaciones. Es una leve tribulación momentánea. Y yo decía, pero siempre, ¿qué? Con la confianza, ¿qué? En nuestro Dios. Porque todos decíamos, a mí me pasó que yo platicaba con alguien de mi familia y yo le decía, estaba enferma, y yo le decía, ¿no le gustaría aceptar a Cristo en su corazón? Y esta persona me decía, no, yo soy del otro bando, pero sí, ora por mí. Y yo decía, pues entonces, ¿cómo está esto, no? Yo decía, o sea, ¿crees pero no crees? ¿O cómo es de que tú dices que sí, pero no quieres, ¿no? Y yo me acordaba que nuestra pastora decía, es que quieren el milagro. Muchas veces queremos el milagro, pero no queremos al hacedor. ¿Sí? Queremos el beneficio, pero no queremos adquirir, ¿qué? El compromiso de obedecer, de ser transformados, de ser responsables, de realmente pensar y tener, ¿verdad? Pensar con cordura. A mí me quedó bien grabado Proverbios, a donde hablan, en 4:1, a donde dice, tienes que tener que cordura, el disciplinarte, ¿no? Porque no quieres. O sea, yo le decía, bueno, y platicaba con alguien de mi casa y yo le decía, ciertamente Dios da las oportunidades. Dios da la oportunidad que realmente tú te vayas y tengas una vida eterna. Y desgraciadamente el ser humano pues las desaprovecha, porque uno de mis hijos me decía, mamá, dice, ¿cómo la humanidad se puede morir? Y cómo no irse con Dios, ¿no? Y yo mucho tiempo lo pensaba, yo decía, no, pues sí, se mueren y pues se van con Dios, ¿no? Ahora te lo puedo decir con la seguridad, si realmente en tu vida no está Dios y no hay un verdadero arrepentimiento y una transformación, no puedes. O sea, por eso habla de un cielo, de un infierno. Y yo le decía a mi hija, realmente Dios le da la oportunidad al ser humano de arrepentirse, de adquirir un compromiso, una nueva vida. Porque realmente yo te puedo decir, sin Dios solamente son apariencias. Solamente son, ¿qué? Fantasías
que dicen, ay, no, es que sí, no es cierto. Yo le decía a alguien, si yo, conocedora de la palabra de Dios, también tengo luchas, también tengo pruebas, también paso por diferentes situaciones difíciles. Digo, pero con la diferencia de que creo que Dios es mi pronto auxilio en la tribulación. Digo, y es difícil el obedecer. Veníamos en la camioneta en la mañana con mi esposo y yo le decía, ve, el ser humano tiene el corazón endurecido, el ser humano tiene la necesidad, está necesitado, pero no quiere un compromiso. Ay, luego, yo le decía a mi esposo, pues hay luego que se le arregle el problema. Le digo, porque realmente no estamos para perder el tiempo. Yo le decía, tienes hijos adolescentes, ¿qué fue lo que tú viviste? ¿Cómo andas? ¿Qué andas haciendo? Tu hijo entró, ¿verdad?, a la secundaria, ¿qué te esperas? Llegaba ayer, ¿verdad?, de hacer unas compras. Llegué como a las 3 de la tarde y llegó mi hijo, el chico, y me decía, mamá, ya salí de la escuela. Dice, ya no voy a ir, ya salí de vacaciones. Y yo le decía, ¿y ahora por qué? Y me dice, porque ya no reprobé ninguna materia. Y le digo, ay, gracias a Dios. Me dice, pero los que reprobaron van a ir hasta el 10 de diciembre. Y yo le decía, pues dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque Dios, le digo, hasta en esto te ha ayudado. Me decía él, sí, mamá. Sí, dice, yo sentía que iba a reprobar una materia, dice, y como tú me decías, y por no estudiar, dice, pero mira, realmente lo logré. Y yo le decía, pues prepárese. Me decía él, te digo una cosa, dice, y te lo digo con tristeza, dice, no me preparé, me confié. Dice, y aún, dice, saqué un 6. Y yo le decía, ve cómo es necesario que tú te prepares, que te hagas responsable, que seas una buena persona. Y él me decía, sí es cierto, mamá. Le digo, pero mira, siempre la confianza en Dios. Siempre dale gracias a Dios y siempre el estar, ¿qué? Obedeciendo a Dios. Me decía, no, sí. Y me dice, casi la mayoría de mi salón se fue a extraordinario. Dice, y yo, mamá, dice, yo me sorprendo. Y le digo, pues lo único que le decía a Dios es bueno. Le digo, pero ve, yo le decía, ¿necesitas qué? Ser obediente. Y él me decía, sí, ¿verdad? Dice, hasta son jóvenes y cómo es de que capta, ¿no? Me decían en la noche y me decían, dice, me decía mi pastora, dice, ¿cómo es de que dice en la palabra, me dices, ¿no? Señor, Señor, y no haces, dice, no obedeces? Sí, es cierto, dice, mi pastora tiene razón. Es que luego da flojera. Y le digo, ve, tienes que ser obediente. Y se quedaba feliz, ¿no? Y pensando y decía, qué bueno, me decía, otro logro más, dice, otro bimestre. Le digo, qué bueno, hijo, qué bueno, pero a lo que quiero, ¿verdad?, llegar es la obediencia, la necesidad, el hambre, ¿verdad? ¿De qué? De buscar de Dios, el creer, el confiar en Él, el saber que ciertamente está el problema. Yo le decía a alguien, sí, ciertamente está el problema, y esta persona me decía, es que ya no quiero vivir, quisiera morirme. Yo hasta me quedaba así, yo decía, pero ¿por qué, no? Me decía, ya no, me decía, no hay dinero, mi familia no cambia, o sea, mi casa es un caos. Dice, la verdad, no, ya no sé qué hacer. Y yo le decía, pues ciertamente la salida se llama Jesucristo y es el único que nos puede ayudar. Le decía yo, si tú crees que Él puede ayudarte. Se quedaba callada y no me contestaba nada. Y yo, como soy bien atrabancada, yo decía, pues es que cuando tienes la necesidad, ¿qué es lo que haces? Pues sí, ¿no? O sea, tengo la necesidad, necesito que alguien me ayude. Y se quedaba callada. Yo pensaba, yo decía, no, pues esta no quiere. Y yo decía, pues ni modo, ¿no? Ahora sí que
Pero te digo una cosa, desgraciadamente es el problema, te va hundiendo hasta meterte hasta lo más profundo. Y muchas veces yo le decía, muchas veces ya no sales, te mueres, tienes una muerte física. Y yo le decía a esta persona, y ciertamente si hay una muerte física y realmente no conoces a Dios, digo, con la seguridad te lo digo, que no puedes llegar a los pies de Dios. Ciertamente existe, y habla la palabra de Dios, que existe un infierno. Yo le decía, y lee tu Biblia, tienes tu Biblia católica, léela. Le digo, no vayas a decir que mi Biblia está arreglada, ¿no? O que vas a decir que yo le quité o yo le puse, o no. Ciertamente existe una vida eterna y un infierno. Y pues pensamos y decimos, ay no, ay después, no. Como mi familiar que me decía, no, pues tú ora, pero pues yo soy de acá. Yo decía, bueno, pues yo incluso yo le decía, pues nadie lo puede obligar. No quiere, le digo, pues permítame hacer una oración. Yo le decía a Dios, Señor, qué tristeza, porque qué tal y si esta era la oportunidad que tú le diste. Pero desgraciadamente el ser humano pensamos que eso va a pasar y que ya, o sea, ya dices, ya todo va a volver a ser lo mismo. Cuando realmente Dios toca tu corazón, ¿para qué? Para hacer una transformación. ¿Para qué? Para transformarte. Pero no muchos, ¿verdad? No muchos desean ese cambio. Y te leí en San Lucas 6, ¿verdad? Es el Evangelio. Dice 6:46. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es como decimos, ¿no? Dice, ¿por qué si un padre de familia le dice al hijo, mira, no hagas esto porque no te drogues porque esto trae consecuencias y te trae la destrucción? Al rato, ¿verdad? Ya no te drogas, ya andas robando, ya andas haciendo cosas, desbarajustes en la calle. Yo conocí a alguien, ¿verdad? Que hasta de la pipí y de la popó se hacía todo drogado en la esquina, y lo veía la gente y hasta se hacían a un lado como diciendo, pues apestas, ¿no? Yo me acuerdo que este joven no quería saber nada de Dios. Pues es tu bronca, ¿no? Siempre me decía, no, pues es tu bronca, a mí déjame así. Y cuando tocó fondo es cuando yo decía, ¿cómo es de que Dios transforma? Y me decía él, a mí la gente por mí no daban ni un cacahuate. Dice, y tuve que ser transformado. Tal vez toqué fondo, me decía. Tuve que tocar fondo para poder saber que existía Dios. Y ahora digo, wow, Señor, el ser humano le gusta, a algunos seres humanos les gusta ¿qué? Sufrir. Porque llegas y les dices, mira, pruébalo, ¿no? Pruébalo. Hay un canto que hasta dice, si todo te falla, si todo lo que has hecho, ¿verdad? Y todo te falla, el mismo canto te dice, ¿qué? Prueba a Cristo. Ven, mira, yo te voy a ayudar, en mí está la salida. Pero yo platicaba con alguien y me decía, es que el corazón del ser humano está endurecido. Está tan endurecido, ¿por qué? Por la falta de perdón, por la raíz de amargura, por todo lo que has pasado. Ayer alguien me decía, tú no sabes, platicábamos de un familiar y me decía, tú no sabes lo que él sufrió de niño. Tú no sabes lo que fue qué fue lo que a él lo marcó. Y yo le decía a esta persona, pero está en Dios. O sea, está en Dios y conoce de Dios y le ha dado una nueva oportunidad. ¿Cómo puede decir que no sabe qué es lo que tiene que hacer? Yo le decía, sí, en la misma palabra lo habla. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia.
y vendrán las cosas que por añadidura. Yo le decía a mi familiar, yo le decía, no, digo, es que se están justificando. O sea, sí quiero, pero a la vez no quiero ningún compromiso y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, sí quiero el milagro, pero no quiero ninguna responsabilidad. Entonces no quiero obedecer. O sea, hazle como quieras, ¿no? Pero entonces quiero el beneficio, o sea, quiero la ayuda, quiero que tú me ayudes, pero no quiero una obligación. Y es como yo le decía, es que es imposible. Era como tú como padre, yo le ponía este ejemplo, yo le decía, tú como padre, le digo, yo sí obligo a mis hijos. Yo a mis hijos, le digo, pero ve, o sea, yo le ponía el ejemplo, le digo, yo puedo obligar a estas alturas a mis hijos a cumplir, a obedecer, a hacer, pero ¿por qué? Porque realmente yo me esfuerzo por obedecer. Digo, ¿tú cómo puedes venir a decir que tú quieres corregirlo y que lo vas a agarrar y que le vas a dar y que no te obedece y que le has pegado y que le has hecho? Le digo, es que aquí necesitas la autoridad de Dios, porque tú conoces de Dios. Le digo, porque sin Dios no podemos hacer nada, nos engañamos a nosotros mismos. Y se quedaba pensando y pues ya lo único que me decía era, pues sí, tienes razón. Pero no me decía, pues sí, mira, quiero saber, ¿no? ¿A dónde dice? Porque pues han de decir, ¿verdad? Que uno está loco, pero empiezas a hablar de la palabra y dices, mira aquí, habla, ¿no? En la palabra. Esfuérzate y sé valiente. Y tú podrás decir, ¿no? ¿Cómo? Mismo Josué. O sea, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué? Porque sabía que la vida no era tan fácil, que iba a pasar por diferentes circunstancias. Aún, ¿verdad? En Isaías, ¿qué dice? Esfuerza, no sufras, ¿no? No desmayes, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios que te sostengo. ¿Pero qué? Ese es buscarle. Aún, ¿verdad? Decimos, ¿cómo corregimos? El libro de Proverbios te habla y te dice. Yo le decía a uno de mi casa, misma palabra te habla en el libro de Proverbios. El hijo sabio recibe el consejo, mas el necio, dice, es vergüenza. Y buscas, ¿no? En la palabra, no porque te lo saques de la manga, simplemente porque realmente Dios ha entrado a tu vida, a tu casa. Yo no sé por lo cual tú estás pasando, cuál sea tu problema. Yo le decía, ¿verdad? Alguien, si estás de rebelde, si estás enojado, si tienes problemas, si te estás divorciando, si estás enfermo. Me decía, ¿verdad? Alguien, oyes, ¿cómo el cáncer calcome tan pronto? ¿Cómo el cáncer es que te seca? Y yo le decía, mira, hasta la misma ciencia, los doctores te hablan y te dicen que la enfermedad del cáncer viene por la falta de perdón, por la amargura, por el resentimiento. Le digo, y pues la misma palabra dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y lo aprendí porque dice nuestra pastora, ¿la verdad de quién? Tu verdad, el confrontarte realmente contigo mismo y decir, yo traigo esto, ¿no? Yo le decía a alguien desde la niñez, si a lo mejor fuiste abusado, si a lo mejor realmente no estuvieron contigo tus papás, sufriste, no sé, pasaste hambre, pasaste escasez, no lo sé. Vienes arrastrando, yo le decía, en tu juventud, cuando fuiste adulto, cuando te casaste, yo le decía que no fue el fofoy que tú esperabas y que pues realmente sufriste y dijiste, estoy viviendo, ¿no? Lo mismo que vivió mi papá, mi mamá. Y es cuando tú dices, pues ya no hay nada que hacer. Te digo una cosa, hay mucho que hacer.
cuando tú tienes la decisión de cambiar, la decisión de ser realmente transformados por medio de la obediencia. Yo le decía a mi hijo, ¿cómo no? ¿No entiendes? Y te lo repito y tú no quieres obedecer. Yo le decía, pues entonces súfrale, entonces haga lo que quiera. Porque usted no sabe escuchar consejo. Porque uno le está diciendo, mire, por medio de la palabra, nos sentamos a platicar y decimos, usted no quiere escuchar, pues entonces haga lo que quiera, pero al rato no venga chillando. Y era lo que se me quedaba mirando y me decía, ay mamá, es que no te lo digo para que te enojes. No, no me estoy enojando. Simplemente que si tú no eres obediente, pues así se lo dije, no esperes cosas buenas. Porque aquí la clave es la obediencia. Digo, el día de mañana tú vas a ser padre. Y tú, le digo, tienes la oportunidad ahorita de cambiar tu historia, de ser diferente. Me decía, ay mamá, es que porque yo no tengo novia, ¿no? Y yo le decía, realmente, yo le decía, vete. Realmente tú necesitas ser transformado porque yo no quiero que a mi nuera le toque un patán. Yo no quiero que a mi nuera le toque un desvergonzado, un irresponsable. Digo, pues ¿sabes por qué? Porque yo no quiero que mis nietos y mi nuera sufran. Le digo, ¿por qué? Le digo, porque uno sufrió, uno pasó por eso. Digo, y te digo una cosa, y eso también lo aprendí. Porque antes decía, pues como el Borras, te vas a casar, pues cásate, ¿no? Haz tu vida y pues hazle y deshazle, ¿no? Pero no, yo le decía, ahora te lo digo con esa seguridad. Le digo, y aún le estoy pidiendo a Dios, no le mandes la mujer hasta que mi hijo esté preparado para ser un buen esposo. Y hasta me decía, no, pues sí, ya voy a cumplir los 30 años. Y mira, no me ha llegado ninguna. Le digo, pues mejor prepárese en Dios para que usted sea, ¿qué? Una persona responsable. Pero si usted no es obediente, simplemente no va a pasar de ahí. Y pues vamos a un corte. Y no te vayas. Si tienes alguna petición, algún comentario, los números de cabina 5932-9128. No te vayas. Nadie puede predecir el futuro. Para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece, necesitas un sistema inmunitario fuerte. Es importante educar a las células inmunitarias para preparar tu cuerpo para lo inesperado. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar los productos 4Life Transfer Factor en tu vida. Siéntete seguro en cada momento y disfruta una mejor salud y bienestar. Actualmente ya no basta con alimentarse sanamente y ejercitarse. A cada paso que das, estás expuesto y tu sistema inmunitario está bajo constante amenaza. Tu sistema inmunitario es tu principal línea de defensa y debe mantenerse alerta para proteger tu salud. Los productos 4Life Transfer Factor fueron diseñados específicamente para la actualidad, para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Estos productos patentados no solo le proveen nutrientes a tu cuerpo, también ofrecen información vital a las células inmunitarias para fortalecer su habilidad para reconocer, responder y recordar posibles amenazas. Nuestro producto más emblemático, 4Life Transfer Factor Trifactor Formula, estimula, educa y equilibra el sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor Plus Trifactor Formula, el producto de mayor venta de 4Life, combina los beneficios de 4Life Transfer Factor con otros ingredientes que respaldan el sistema inmunitario. Los resultados en pruebas independientes muestran que este prodigio del sistema inmunitario acelera la actividad de las células asesinas hasta en un 437%. El futuro de tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor. Nadie puede predecir el futuro. Para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece, necesitas un sistema inmunitario fuerte. Le saluda el pastor Isaí Hinojosa en asociación con Radio Voz 106.3, haciéndoles la cordial invitación de que formen parte de un proyecto denominado Directorio de Iglesias.
Este proyecto está enfocado para poder darle difusión a las iglesias pequeñas, medianas y grandes que no tienen presencia en Internet. El modo en el que lo estaremos realizando es con una página de Facebook y una página de Internet en el cual estaremos subiendo la dirección de cada congregación, además de su declaración de fe y una entrevista al pastor y a algunas de las personas que asisten a la congregación, para que de esta manera captemos la atención de las personas que están fuera de la iglesia. Toda aquella persona que no ubica tu iglesia, toda aquella persona que no conoce la forma de llegar, toda aquella persona que no sabe la declaración de fe de tu iglesia, toda aquella persona que no conoce el gobierno o la forma en la que se desempeña tu iglesia, lo podrá saber a través de Directorio de Iglesias. De una manera sencilla, estaremos subiendo semana a semana cada congregación de la zona de Tecámac y comunidades vecinas. Estaremos visitando tu iglesia para poder grabar un documental en el cual tú nos puedas platicar todo lo ya mencionado. Lo mejor de todo es que todo esto va a ser totalmente gratis. Sí, vas a tener video de calidad, vas a tener audio de calidad y vas a tener presencia en todo Tecámac y comunidades vecinas de una forma totalmente gratuita. No invertirás ningún solo centavo. El deseo de nuestro corazón es que la persona que está fuera de la iglesia pueda encontrar de una manera sencilla, fácil, la manera de poder llegar hasta tu congregación. Deseamos pronto poder conocerte para poder platicar más acerca de este tema, ya que sinceramente creemos, Radio Voz y un servidor, que Directorio de Iglesias será una herramienta de parte de Dios para que más personas puedan llegar a sus pies, para que más personas conozcan la palabra de Dios y para que de una manera más sencilla puedan llegar hasta tu congregación. Nos despedimos y esperamos pronto poder conocerte. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Aquellos que vemos que están sintonizando, Jessy Martínez, Dios te bendiga, mi amor. Tony Comonfort, ¿verdad? Que se unió también, Dios te bendiga. Mi hermana Sidney, que dice bendiciones, que nos saluda. Abby, mi amor, Dios te bendiga. Nuestra hermana Nelly Díaz, Dios me la bendiga, mi hermana Nelly. Pastor Luigi, Pastor Arro, Dios me las bendiga, ¿verdad? Qué gusto, qué bendición poderlos saludar. Las redes sociales nos unen, es un gusto, ¿verdad? Es un gusto poder saber de ustedes. Fanny, Dios te bendiga, mi amor, ¿verdad? Anhelamos y nuestro deseo, ¿verdad? Al estar cada 8 días en esta cabina de radio, es que la palabra de Dios, ¿verdad? Venga a traer el efecto que necesita tener en tu vida, porque día a día, ¿verdad? A cada instante, híjoles, tenemos necesidades. Tenemos que tomar decisiones y lo he dicho así, la vida a veces se pone un poco más dura, a veces más ligera y pasamos diferentes etapas en las cuales necesitamos, ¿verdad? Necesitamos de una guía, necesitamos de una dirección y se llama Jesucristo. Es aquel, ¿verdad?, que puede solamente guiarnos de la manera correcta, direccionarnos de la manera adecuada para poder vivir en esta vida. Mira, escúchame, no sobrevivir, no sobrevivir, porque en Dios no se sobrevive. Por lo regular el ser humano sobrevive, ¿no? Sobrevivo a un matrimonio, sobrevivo a un trabajo, sobrevivo al diario vivir, sobrevivo porque realmente ya no le hallo chiste a esto, pero en Dios no se sobrevive, sino nosotros cuando llegamos al conocimiento de la palabra de Dios no es para sobrevivir, sino es para vivir.
Qué absurdo que la humanidad, que el ser humano dice, creo en Dios, es que Diosito, ¿no? Es que primeramente Dios, es que Dios me va a ayudar, es que yo confío en Dios, es que yo creo en Dios, ¿no? Y hay aquellos que también que dicen que no creen en Dios, que creen en sí mismos, ¿no? Pero mira, a todo esto, leía Gina en Lucas. Y nos compartía casos, nos compartía el caso de algunas personas con las que ella platica. Y si te das cuenta, la mayoría de seres humanos estamos pasando pruebas, estamos pasando situaciones difíciles. Híjoles, a tal grado que deseas, que anhelas la muerte, que dices, ya no quiero vivir, ¿para qué vivo? Ya no tiene ningún sentido esta vida, voy de mal en peor, mi familia empeora, mis hijos empeoran, yo ya no sé si quiero a este hombre, yo ya no sé si quiero a esta mujer, mis hijos en vez de apoyarme, de ayudarme, me meten en más problemas, porque ahora ya se está drogando, porque ahora ya me robó, porque ahora ya las malas amistades con las que está. Y empezamos a ir y a sobrevivir. Lo absurdo es que dice la palabra de Dios, ¿no? Es que dice la palabra de Dios, mira, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo voy a hacer tu vida. Yo quiero que realmente tú tengas una vida, que tú tengas un camino y que tú tengas una verdad, para que no andes anhelando y no andes deseando morirte, para que esas ganas de vivir, para que esa necesidad de vivir vuelva otra vez a tu vida y que no solamente estés sobreviviendo. ¿Cuántos de los que nos están escuchando solamente están sobreviviendo? Yo sé que muchos podrían decirme, sí, yo estoy sobreviviendo porque yo ya no soporto esto, porque el dolor cada vez se ha vuelto más grande. Porque la desilusión de aquellos que me han herido, la desilusión de aquellos, ¿verdad?, que ha venido a mi vida por medio de aquellos que me han herido, por medio de aquellos que me han traicionado. Y déjame decirte, es que la herida y la traición no viene de aquellos. Yo le decía a alguien, a lo mejor de tus vecinos, ¿no? Como vecinos a lo mejor tienes el vecino incómodo. Tienes el vecino que no te habla, que cuando lo ves a lo mejor lo único que le haces es un gesto, ¿no? Y no nos queremos y hay como los, no voy a poner un ejemplo así, como los perritos, ¿no? Que se ven y nada más se gruñen. Pero no pasa de eso, porque ya cada quien se mete a su casa y hasta ahí se termina el problema. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay cuando están en tu casa? ¿Qué hay cuando tu enemigo se ha vuelto tu esposo, se ha vuelto tu esposa, se han vuelto tus padres, tus enemigos, cuando tus hijos se han vuelto tus enemigos? ¿Qué hay cuando aquella persona a quien tú amabas, verdad, a quien tú le habías entregado toda tu confianza, te traiciona? Entonces empezamos ¿a qué? A sobrevivir. ¿Y por qué me dices todo esto? No, ¿por qué estás hablando de todo esto? Dice la palabra, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo te digo. Porque todos decimos, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo sé que Él me va a ayudar, yo tengo fe, ¿no? Todo el mundo tiene fe. Hasta el ratero cuando sale a robar, primeramente Dios me va a ir bien. ¿Sí o no? Todo el mundo tiene fe, todo el mundo cree en Dios, todo el mundo cree y sabe que Dios le va a ayudar. Pero no solamente se queda ahí, sino hay que ¿qué? Hay que obedecer. Y mira, y me voy a ir a Lucas 6:37, dice, no juzgues y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Ya nos estamos metiendo a otras ¿qué? Ya nos estamos metiendo en otra cosa. Sí, ciertamente, sí, te han herido. Sí, ciertamente esto, y sí crees en Dios, y sí crees en todo, y a lo mejor ya no crees, y a lo mejor estás enojado con Él, no sé cuál sea tu situación. Mira, así tan fácil, creas en Dios o no creas en Dios, seas ateo, seas hormiga, seas lo que quieras ser, hay leyes, y hay leyes bien específicas para la humanidad, creadas por Dios. Te guste o no, seas o no seas. Le decían a Gina, yo soy del otro bando. ¿Cuál otro bando? Al final del día somos seres humanos que necesitamos de Dios, te guste o no. Creamos en quien creamos. Por el simple hecho de ser creación de un mismo Dios, nos guste o no, seamos de un bando o seamos de otro, nos manejamos bajo las mismas reglas. ¿Sí o no? Tú seas ateo o no seas ateo, también para ti va esto. Si no quieres que te juzguen, no juzgues.
Si no quieres que te condenen, no condenes. Y si quieres que te perdonen, perdona. Wow. Wow. Qué tremendo, ¿verdad? Ya cuando la palabra de Dios viene a qué, porque dicen Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante. ¿Lo tienes, Gina? Sí. A ver, para que te lo lea bien. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Te digo algo, tú y yo somos cosas creadas por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por Dios. Hemos sido creados, hemos sido formados, que se nos dio libre albedrío, que se nos dio la capacidad de pensar, de analizar, que a veces no lo usamos, porque por eso la palabra de Dios dice, a veces te comportas como un animal irracional, porque no hay forma de hacerte entender, no hay forma de hacerte recapacitar que lo que estás haciendo te está dañando, que lo que estás haciendo solamente estás lacerando tu vida y la vida de los que están a tu alrededor, por la falta de prudencia en tu vida, por la falta de entendimiento, por la falta de capacidad para poder reconocer que necesitas ayuda. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Y a quién vamos a tener que dar cuentas tú y yo? Yo no le doy cuentas a nadie. Yo soy yo y yo me muevo como yo quiero y yo hago lo que yo quiero y yo voy y vengo si quiero. ¿Te digo algo? Tal vez eso ahorita lo podrás, porque qué padre es. Dice la palabra de Dios que cuando eres joven, vas y vienes y haces y deshaces lo que tú quieras y nadie te dice nada, ¿sí o no? ¿Sí? Así como tú has hecho y has deshecho todo lo que has querido, has ido y has venido, has andado, has esto. Ya al final estamos llorando, ¿no? Como a lo mejor ahorita Gina nos platicaba estos casos de estos hermanos o de estas personas que ya dicen, es que ya me quiero morir. Ya al final estamos llorando por las consecuencias de. Pero al principio las cosas no estaban así. Al principio ese hombre y esa mujer se amaban. Dice mi hijo, se daban sus becerros y se apapachaban y hacían planes para toda la vida, ¿sí o no? ¿Y cómo se van a llamar nuestros hijos? Y aquella mujer, ¿no? Ay, cuando yo tenga mis hijos y mi casa y las ilusiones. Pero ¿cómo fue que entonces llegaste al grado de decir, ya no lo amo, ya lo odio, ya no puedo estar con él? Si años o tiempo atrás era el amor de tu vida y no encontrabas el momento para estar a solas con él, no encontrabas el momento para estarte besando, estarte abrazando, para estarte te bañabas. ¿Y ahora? ¿Por qué? ¿Por qué llegan a ese punto en el que ya no lo soporto? ¿Sabes por qué? Dice, porque no haces lo que tienes que hacer. Porque te aseguro que esa gente o muchos de nosotros llega el momento en que ya estamos llorando y en esa soledad de nuestra habitación, en esa soledad de nuestro cuarto, en esa soledad del lugar, no sé, ¿qué es lo que llegas a hacer? Señor, Dios, si existes, ¿sí o no? Porque es lo que el hombre dice, si existes, ayúdame. ¿Cuántas veces has hecho eso? Amado hermano, hermana, amigo, amiga que nos estás escuchando, ¿cuántas veces en aquella soledad has volteado al cielo o llorando en el piso, en la cama, no sé dónde, en la taza del baño? Dios, si existes, ayúdame. ¿Sí o no? ¿Por qué? Dice Dios, ¿por qué me dices? Y todavía, es que estoy enojado con Dios. ¿De qué te enojas con Dios? Si Dios no bajó a complicarte la vida, fuiste tú mismo el que complicaste tu vida. Lo asombroso de esto es que Dios quiere ayudarnos
a desenredar, a arreglar todo aquello que nosotros mismos provocamos. Porque dice después, dice, y el que haga, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, y no solamente oye mis palabras, dice, sino que las hace. Mi hermano Raúl Hernández, ¿verdad? Pide oración por Aarón y Calter, ya que salieron de viaje. Ahorita oramos, mi hermano Raúl. Y dice la palabra de Dios, no solamente las oye, sino ¿qué? Sino las hace. No se trata solamente de oír, se trata de hacer. Se trata de hacer, de dar el siguiente paso, de dar el extra. ¿Cuántas veces te han hablado de Dios? ¿Cuántas veces, verdad? Has escuchado, aunque seas ateo. ¿Cuántas veces tú sabes lo que tienes que hacer, aunque seas ateo? Porque las reglas son las mismas para el creador, para los creados. Las reglas son las mismas. Tienes que hacer, ahora sí, válgame la redundancia, tienes que hacer lo que tienes que hacer para que las cosas salgan como tienen que ser. O sea, un pastel no le puedes echar, no sé, algo que no vaya con eso. Tienes que echarle royal, tienes que echarle harina, tienes que echarle huevo. Son las reglas para que ese pastel te salga bien. No le puedes echar tierra, sino los ingredientes correctos para que eso te salga, ¿qué? Bien. ¿Quieres un buen matrimonio? Tienes que hacer lo correcto, oye. No confundas, escúchame esto, no confundas la obligación con el enamoramiento. Es que me decía alguien, es que yo salgo a trabajar y le traigo dinero y esto, y me decía, es que yo le lavo la ropa. Sí, mi amor, esas son tus obligaciones, esas son las obligaciones que adquirimos al tener un compromiso con. Pero el enamoramiento, eso a veces lo confundimos y por eso los matrimonios tienden a decaer, porque se confunden entre la obligación con el enamoramiento. No, todavía tú, varón, tienes que llevarle flores. Mujer, tú todavía te tienes que bañar. O sea, son reglas básicas. Son reglas, por eso dice, no solamente escuches, sino haz. No solamente te quedes en el escuchar, sino haz. Mi hermano Miguel pide oración por su esposa Micaela Pérez por cáncer de mama. Mi hermano Miguel, ahorita estaremos orando. Dios te bendiga, mi hermano Miguel. No solamente nos tenemos que quedar en el escuchar. No sé cuántos sermones has escuchado, ya sea a donde hayas ido, a qué iglesia hayas ido. Mira, no me voy a meter en religión, pero no sé cuántos sermones hayas escuchado, cuántos consejos hayas escuchado, no sé cuántas personas, ¿verdad? Y yo no sé cuánto has llevado a cabo. ¿Cuánto de todo eso has llevado a cabo? Decía alguien, ay, es que portarse bien cuesta un montón de trabajo. Oye, te quieres portar mal, pero quieres que te vaya bien. Pero no te quieres portar bien. O sea, no, a veces por eso la Biblia dice, son como animales irracionales porque no entienden. Y me da risa porque así somos los seres humanos. Así somos. Nos gusta sufrir de embalde. Cuando es tan simple llevar las órdenes ¿a qué? A cabo. ¿Sí o no, papá? Cuando tu hijo obedece, ¿qué le niegas? Cuando va bien en la escuela, cuando hace sus obligaciones en casa, cuando, no sé, ¿qué le niegas? Al contrario, ¿sí o no? Estás pensando y ves ahí algo y dices, ay, esto es para mi hijo, ay, esto se lo voy a llevar, ay, no, y hasta, no, mi bombón, o no sé cómo le digas, y lo andas presumiendo por todos lados, ¿a poco no?
Dice la palabra de Dios, porque, como dice él, el consentido es vergüenza de la madre. Ahorita Gina lo decía. Pero el berrinchú, no, más bien, el consentido, no, el que hace las cosas bien es alegra al padre. Pero el rezongón, el consentido es vergüenza de la madre. Mejor búscamelo para que no ande diciendo cosas que no. Pero al final del día, los hijos que no son obedientes, ¿a poco no a veces dan vergüenza? ¿No te ha pasado? A mí me llegó a pasar cuando mis hijos en el centro comercial me hacían berrinche y se tiraban en el suelo. Y toda la gente te voltea a ver. Y esas miradas que dicen, ay, se ve que no tiene nada educado a ese niño. Ay, se ve, ¿y a poco no? Pero ¿sabes por qué suceden mucho de estas cosas? Porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Por eso dice, bueno, y todo dice, y oye mis palabras y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. ¿Sabes que tú estás edificando tu vida? Y no solamente tu vida, estás edificando la vida de tus hijos, porque muchas de las cosas que viven desde el hogar van a ser fundamentos para cuando ellos tengan su hogar. Estaba leyendo ayer algo y me encantó. Y dice, los problemas de matrimonio no son realmente problemas de matrimonio, sino son problemas de la niñez disfrazados. ¿Cuántas mujeres nos casamos pensando, a mí no me van a tratar como trató mi papá, mi mamá? A mí si hijo es hijo de Juan, a mí no me va a hacer lo mismo. Y ya llegas al matrimonio con, ¿cómo se dice? ¿Cómo es esa palabra, Gina? Ya llegas premeditado, no sé si estoy ocupando la palabra correcta. Ya llegas. O aquel varón, ¿no? Que le dicen el papá, ¿no? A la mujer se le da siempre de vez en cuando una buena cachetada. A mí me lo dijeron alguna vez. A las mujeres hay que darles de vez en cuando una buena cachetada para que se calmen y aprendan y sepan quién es el que manda. Fíjate. Cuando la palabra de Dios dice, trata a tu esposa como el vaso más frágil. Ámala como Cristo amó a la iglesia, que aún dio su vida por ella. Wow. Y nosotras llegamos con él, yo no me voy a sujetar a él, y a nosotras nos dice, y ustedes mujeres sujétense a su marido. ¿Te das cuenta cómo empezamos a construir? No solamente sino estamos construyendo la vida de nuestros hijos también. Te digo algo, tú que has preguntado, Señor Dios, si existes, ¿qué te digo? Sí existe Dios. Claro que existe. Y me lo demuestra cada mañana al ver que el sol sale, me lo demuestra cada mañana al ver que yo puedo abrir mis ojos y puedo oír la voz de mis hijos. Y puedo oír chillar a mis sobrinos que están ahí conmigo ahorita. ¿Cómo eso no nos puede decir que Él vive? ¿Cómo podemos pensar que todo eso fue creado de la nada? Yo no veo más que perfección en todo lo creado. Yo no veo más que perfección aún en ti, en mí. En lo que hemos sido creados, ya no es, en lo que hacemos, eso ya es otra cosa. Dice Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. Y para con Dios, ¿qué somos tú y yo? ¿Somos sabios o somos necios? ¿Qué somos? ¿Qué eres? ¿Sabio o necio?
Sabio es aquel que obedece, sabio es aquel que tiene que hacer. Pero te digo algo, la naturaleza del ser humano, dice la palabra de Dios en los primeros libros de la Biblia, creo que es Éxodo o Génesis, no me acuerdo bien, Gina, creo que es Génesis, donde dice, cuando Dios destruye a la humanidad con Noé, y dice que se arrepintió de haber creado al ser humano, porque se dio cuenta que el corazón del ser humano siempre está inclinado hacia el mal. El corazón del ser humano siempre va a estar pegado a querer pecar, a querer hacer lo malo, a querer desquitarme, a esto sí te perdono, pero no se me olvida. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? A mí no me vuelven a hacer lo mismo. Y dice, está en Génesis 6:6, dice, a ver, léelo, Gina. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ve, y le dolió en su corazón, papá. ¿Cuántas veces te ha dolido el corazón? Esposo, esposa, hijos, ¿cuántas veces nos ha dolido el corazón? ¿Por qué? ¿Porque hacemos las cosas bien? No. A Dios le dolió el corazón, porque el corazón del ser humano estaba siempre inclinado hacia el mal. No hay obediencia. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te estoy pidiendo que hagas? Dice su palabra, si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Si estás escuchando hoy esta palabra, ¿verdad? Que estamos trayendo hoy a tu vida, no endurezcas tu corazón. Necesitamos de Dios, necesitas de Dios, tu familia necesita de Dios. Ya se nos está acabando el tiempo otra vez. Pero es a lo que nosotros venimos, es lo que nos impulsa a sentarnos cada 8 días en esta cabina de radio, porque dice la palabra de Dios, lo que te leías, viva y eficaz, viene a mostrarnos, viene a discernir, viene a revelar la necesidad que tenemos de Dios. Mi amado amigo, mi amada amiga, necesitas de Dios como no tienes idea, pero no de la manera en la cual tú has querido hacerte a Dios, a lo que a ti te convenga, no, sino de la manera correcta, obedeciendo, porque y te leí un poquito de lo que dice, ¿verdad? No juzgues y no seréis juzgados, no condenes y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y dice, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Te digo, como seres humanos estamos bien lastimados, bien heridos, bien corrompidos. Necesitamos solamente la ayuda del Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesucristo, para que nos sepa guiar y nos sepa dirigir, porque como seres humanos, por eso dice, ¿acaso un humano podrá ayudar a otro humano? Te digo algo, yo con mi propia sabiduría, yo con mi propia inteligencia, yo no podría ayudarte en nada, porque yo te aconsejaría de acuerdo a cómo me ha tratado la vida. Y te digo algo, y a veces la vida no ha sido muy buena, pero yo he tenido que hacerla buena por medio del conocimiento que he adquirido de Dios, y porque Él le ha permitido que Él me guíe, que Él me direccione, que Él me corrija. Y entonces ahí sí puede entrar, y entonces Dios es el que me puede guiar. Y bueno, el tiempo se nos acabó, y vamos a orar por las peticiones que mencionamos, ¿verdad? Por nuestros hermanos que nos contactaron. Deseamos y anhelamos, ¿verdad? Que sea de grande bendición. Medio minuto, Jim. Bueno, pues vamos a orar. Bendito Dios y Padre de la gloria, en esta hora ponemos delante de ti cada petición. Nos llamó, ¿verdad?, nuestra hermana Alicia López, y oramos, ¿verdad?, por su salud. Pide, ¿verdad?, oración por su hijo Giovanni Catone López, también por su salud, pidiendo, Padre, que tú seas propicio a la necesidad, maravilloso Dios, de cada uno que tomaron, papá, la bocina y llamaron. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, mis hermanos, Dios te bendiga, y como te lo decimos cada 8 días, aprendamos obediencia por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga, Gina. Dios les bendiga, y esfuércense y sean valientes.